Kicking stones down the back roads, Savannah, Georgia. Strapped barely making ends meet. Craving beans and cornbread, oh yes. ¿Qué tal, público? El día de hoy traigo una historia llamada del fracaso, el éxito y el fracaso. Es acerca de un joven que sigue sus sueños, pero se ve constantemente interrumpido para alcanzarlos. Él tiene un mejor amigo, quien también busca cumplir sus sueños, pero igualmente es detenido en el intento. Cuando Christopher era un niño demostraba un gran potencial para la música. Sus padres le habían regalado un pequeño piano que tocaba por las tardes, después de la escuela. Cuando tenía 12 años participó en un concurso donde estuvo muy cerca de ganar, pero hubo un participante que le ganó el primer lugar. Su nombre era Gerardo, tenía 15 años y demostró una gran diferencia en la habilidad de tocar el piano, además de que logró cautivar al público de mejor manera que Christopher. Durante la premiación, el público le aplaudía de manera similar a Christopher y Gerardo, al ser ambos los mejores del concurso, pero no podían ganar ambos el primer lugar. Gerardo dio un pequeño discurso después de recibir su premio. Dijo que estaba muy agradecido con su familia por todo el apoyo, además de que sus maestros habían sido fundamentales para que en ese momento pudiera estar recibiendo el premio del primer lugar. A Christopher también le dieron la oportunidad de decir algunas palabras. Realmente no hubo mucha diferencia en cuanto al discurso. Les agradeció a sus padres por ser ellos quienes le inculcaron la música, a todas las personas que le apoyaron durante su participación y felicito honestamente a Gerardo. El público aplaudió estas actitudes por parte de ambos, pues terminaron sin ningún rencor. Después del concurso, Christopher volvió con su familia a casa. Si bien, él estaba un poco triste, no dejaba que lo desanimara por completo. Al día siguiente, volvió a tocar en su piano. Sonaba tan bien y relajante. Pero él sabía que necesitaba algo más, quería sonar aún mejor porque pensaba en volver a participar en un concurso. Una vez mientras veía su celular se encontró el anuncio de un maestro de piano. Investigó sobre el trabajo de este maestro, le contó emocionado a sus padres. Pero le dijeron que no podrían pagarle un maestro porque no tenían tanto dinero como para esta clase de gastos. Christopher estaba muy triste por eso, ya que él no sabía cómo mejorar en ciertos puntos durante sus interpretaciones. Pero eso no lo detuvo, y decidió buscar en la biblioteca más cercana. Revisó algunos libros de música y anotaba todos los puntos que le pudieran servir para estudiarlo más tarde. Era algo tarde ese día, y comenzaba a llover, pero él no lo había notado debido a que la biblioteca estaba diseñada para que no se escuche tanto el ruido desde afuera. Esperó un poco para saber si la lluvia podía parar o empeoraba. Hasta que después de una hora esperando, la lluvia paró considerablemente. Pero a unas calles de llegar a su casa, la lluvia volvió. Trató de proteger los apuntes que había escrito, guardándolos dentro de su suéter. Pero un auto pasó cerca de él y lo salpicó de un charco, mojando todas sus hojas. Cuando Christopher llegó a su casa, sus apuntes estaban deshechos. Trató de secarlos lo más pronto posible con la esperanza de que al menos pudiera entender las ideas principales. Pero fue inútil, al día siguiente todas sus hojas estaban arrugadas, la tinta estaba desapareciendo y todas las notas que tomó eran prácticamente ilegibles. Christopher no se desanimaba. Escuchaba algunos discos de otros pianistas e intentaba sonar similar a ellos. Si bien no estudiaba una partitura, lograba asociar muy bien los diferentes sonidos de los discos para después plasmarlos en su piano. 2 años después, se volvió a inscribir para participar en otro concurso. Esta vez se sentía más preparado que en su último concurso donde había perdido contra Gerardo. En esta ocasión había llegado hasta la semifinal, donde perdió con una pianista más experimentada que tenía cerca de 18 años. Esto lo desanimó considerablemente, porque sus padres habían sacrificado mucho para poder viajar a la sede del concurso, y no pudo llegar hasta la final. Con ya iban 2 concursos seguidos que perdía.
Sus padres trataban de consolarlo diciéndole que solo era una mala racha, y que estaba cerca de ganar su primer concurso. Pero él no podía escucharlos, estaba siendo invadido por las ganas de llorar. Su padre lo vio por el retrovisor, y con cálida voz le dijo: «Estoy orgulloso de ti, hijo. No me importa cuántos concursos ganes o pierdas». Esto logró sacarle una lágrima a Christopher, quien tenía la voz cortada. Para ellos eres un participante. Pero para nosotros eres nuestro hijo, y nuestro campeón. Llegaron al hotel donde se estaban hospedando, y Christopher se escondió a llorar en el baño. Él sentía que estaba decepcionando a sus padres. A pesar de que ellos le aclararon que nunca ha sido así, él no podía dejar de pensarlo y de sentirse un mal músico. Se logró tranquilizar e ir aceptando un poco mejor esta mala racha. Y sus padres, para alegrarlo un poco, lo invitaron a cenar algo antes de volver a casa al otro día. Durante la cena, estaba revisando su celular y vio en la página del concurso que la chica que le ganó había llegado a la final, pero perdió ante otro pianista. Contrario a lo que muchas personas sentirían, él sintió cierta pena por su contrincante. Pues él sabía que posiblemente ahora ella sería la que se sintiera mal por haber perdido en la última instancia. Después de la cena, volvieron al hotel y descansaron para salir temprano con rumbo a casa. Llegaron a descansar, porque había sido muy desgastante todo el viaje y el concurso. Durante la tarde, Christopher comenzó a practicar algo muy sencillo en su piano. Buscaba distraer un poco su cerebro y pensar en algún concurso no tan próximo para tener un buen tiempo de preparación. Después de haber practicado hasta la noche, decidió acostarse y cambiar un poco su género musical. Él siempre había sido un gran seguidor de la música barroca, pero esta vez quería intentar algo nuevo, y buscó algunos exponentes del jazz. Después de encontrar eso que buscaba, se concentró en el sonido antes de ceder ante el sueño. La música lo estaba relajando mucho. Con su mano, iba siguiendo el compás de la música. Estaba en su sentido la sensación de presionar las teclas y los pedales. Hasta que se quedó dormido. Despertó a las 4 de la mañana y bebió un vaso de agua. Se quedó parado un momento, reflexionando en su cabeza, analizando el sonido que había escuchado antes de dormir. Trataba de usarlo como base para iniciar algo diferente. En su mente estaba la idea, pero no encontraba cómo desarrollar ese sonido, había algo que no terminaba de encontrar. Vio seriamente su piano. Queriendo comenzar a practicar desde ese momento, pero recordó la hora. Sabía que sus padres estaban muy cansados. Entonces decidió volver a su cama y retomar el sueño. Por la mañana siguiente, volvió a reproducir la misma lista de canciones de la última vez. Lo escuchaba en sus audífonos y se los quitaba para intentar tocar en su piano. Pero no sonaba como él quería. Buscó más música parecida, pero no se terminaba de convencer. Así estuvo por semanas. Hasta que uno de sus amigos, César, le dijo de un concurso que se iba a hacer en la ciudad. Habría músicos de diferentes géneros. Cuando Christopher vio el anuncio, se percató que la mayoría eran bandas, pero había un apartado para los músicos solistas. Emocionado les dijo a sus padres. Ellos, al ver que sería en la ciudad, aceptaron sin dudarlo. Christopher y César eran amigos desde que iban al kinder. A diferencia de Christopher, César no era músico, sino que era deportista. Eran mundos totalmente distintos, pero eso era lo mejor de su amistad. Para César, la música era un hobby muy bueno, su padre tocaba la guitarra. Y para Christopher era muy importante hacer deporte porque sus padres siempre le decían que si cuidaba de su salud, cuidaba de su música. Cuando César tenía partidos con su equipo, Christopher iba con su familia para apoyarlo. No siempre podía, si el partido no era muy importante podía no ir y César lo entendía muy bien. De un mismo modo, que en los primeros 2 concursos César no pudo ir ya que tendría que viajar y resultaba muy costoso para él. Una vez, César le regaló a Christopher un pequeño souvenir de un viaje que hizo su familia. Era un piano en miniatura con la figura de un hombre durmiendo sobre él. Ese pequeño adorno, lo tenía Christopher en su piano siempre. Decía que cuando fuera más grande sería como ese hombre que dormía en su piano.
Christopher practicaba desde antes de ir a la escuela. Cuando regresaba y después de hacer sus tareas, y hasta que daban las 11 de la noche. Porque a esa hora se dormían sus padres. Después de unos meses de constante trabajo, y aprovechando las vacaciones escolares, Christopher no paraba de practicar en su piano. Buscaba darle forma a esa idea que no salía de su mente, hasta que, en una tarde fresca, escuchó que algunos pajarillos estaban cantando cerca de su ventana. Al principio le resultaba un poco molesto el sonido porque sentía que lo distraía de sus prácticas. Pero cuando lo escuchó con atención, notó que había encontrado lo que le faltaba. Ese sonido agudo, pero que no es molesto, sino relajante. Algo que si bien te relaja, te activa no exageradamente. Volvió a reproducir la misma lista de canciones. Ahora ya podía tocar mucho mejor esas piezas que antes no podía. Y le agregó en ciertas partes de la canción ese sonido agudo que le recordaba a los pajarillos del atardecer. Estaba muy contento con su trabajo. Pudo disfrutar de su cumpleaños 15, una semana antes del concurso. Estaba muy emocionado por mostrarle a varias personas lo que había podido crear y tenía bastante confianza en sí mismo. Pasó por todas las etapas del concurso, con diferentes piezas musicales. Pero a pesar de que en la semifinal se había encontrado con un rival con más conocimiento que él, esta vez fue Christopher quien llegó a la tan ansiada final. A ambos participantes les dieron una hora de descanso mientras participaban algunas bandas y conjuntos musicales. César habló con Christopher sobre cómo se sentía para la gran final. A lo que Chris le contestó que muy emocionado, pero seguro de que la pieza que había creado le encantaría al público. En ese breve lapso, César le contó que su equipo también se había inscrito para un torneo y que esperaba poder verlo en el campo junto a su familia. César volvió a su lugar entre el público. Mientras que César hablaba con sus padres diciéndoles que estaba muy nervioso también, pero bastante seguro de que esta vez podría ganar. Cuando terminó el tiempo de descanso, llamaron al primer concursante al escenario. El concursante era Fabián, un pianista de 17 años. Él tocó una pieza muy difícil de interpretar, tanto que incluso Christopher se mostraba sorprendido de que haya practicado tanto como para tocar algo así. La pieza de Fabián fue tremenda. El público estaba encantado con la interpretación. Además de que fusionó dos géneros y la gente lo amó. Cuando terminó su participación, el público le aplaudió de pie. Después de unos segundos llamaron a Christopher al escenario. Se sentía totalmente intimidado. Sabía que tenía un rival bastante experimentado y que sería muy difícil cautivar al público así nuevamente. Desde que tomó el asiento frente al piano, sentía una presión en el pecho que no le dejaba respirar a gusto. Estaba sudando y tan nervioso que olvidó parcialmente la canción. En el público abundaba el silencio esperando a que empezara. Él sintió esa presión y comenzó a improvisar mientras intentaba recordar lo que él mismo había creado. Después de breves segundos, que para él fueron minutos, logró recordar todo lo que tenía para su participación. Iba muy bien, la gente parecía a gusto. Cuando llegó a la parte donde había agregado las notas que había tomado del canto de los pajarillos, la gente pareció no entender. Los cambios los hizo poco antes del final, donde había agregado una escala para culminar con su presentación. Cuando levantó sus manos sobre el teclado, e hizo una reverencia, la gente no aplaudió igual que con su rival. Era muy notoria la diferencia. Eso lo notó él y sabía que no lo había podido lograr. Desanimado, esperó a su rival de vuelta en el escenario, y en cuanto la gente lo vio se volvió loca. No paraban los aplausos, y el presentador no pudo hablar en un minuto hasta que el público se logró controlar un poco. Christopher sabía que había sido derrotado una vez más. Los tres jueces que serían los de la última palabra, le dieron la victoria indiscutida a Fabián, mientras que él se sabía derrotado y decepcionado. Sus padres lo notaban desde la lejanía. No hubo palabra alguna que saliera de Christopher, quien solo quería llegar a descansar. Durante el breve viaje de regreso, solo podía pensar en que ya tenía 3 concursos seguidos que no ganaba, y siempre estaba tan cerca. A pesar de todo eso, y del desgaste emocional, él seguía practicando. No quería rendirse porque decía que era en lo que mejor se desenvolvía, y no quería hacer nada más.
Pero sí pensaba seriamente en dejar de participar en concursos en un buen rato, porque quería dedicarse de lleno a practicar en su casa. Su amigo, César, le recordó del torneo en el que se inscribió su equipo, y Christopher le dijo que lo acompañaría para apoyarlo. Mientras el día del partido llegaba, Christopher pensaba en practicar por breves lapsos de tiempo. No buscaba algo en específico, solo no perder la habilidad en sus dedos, o la coordinación para tocar en algún momento en que pensara volver a algún torneo. Un día, recibió un mensaje de su amigo. Estaba muy triste pues se había cancelado el torneo porque las personas encargadas del mismo no habían alcanzado el objetivo de ventas de las entradas. Eso desanimaba mucho a César, porque había entrenado mucho tiempo junto a su equipo. Pero eso no lo desanimaba por completo, ya que él sabía que no era algo que dependiera de él o de su equipo, y que no podía hacer nada por mejorar la situación. Fue a visitar a Christopher para distraerse un rato. Hablando de cómo sus planes últimamente no habían salido para nada como los tenían contemplados, pensaron en dejar todo eso de lado. El fútbol y la música, parecía que ellos buscaban sus sueños, pero sus sueños se alejaban de ellos. Por su parte, Christopher se sentía frustrado por quedar tan cerca de ganar un torneo, y siempre perder. Y César ni siquiera podía demostrar sus habilidades en el campo de juego. Y así, pasaron los meses. César se frustró mucho por no poder destacar en las pruebas para otros equipos. Y cuando tenía 18 años le dijeron que era muy grande para las pruebas. Pues buscaban a jugadores más jóvenes, de máximo 14 y 15 años. Eso desanimó por completo a César, quien comenzó a mostrar una actitud más rebelde y desafiante. Por su parte, Christopher retomó la música. A pesar de que estudiaba algo totalmente ajeno, no dejaba de lado su pasión por el piano. Pero seguía sin participar en torneos, pues él pensaba que no tenía tanto talento como para volver a pararse en un escenario. Pero graba vídeos con su celular y a veces los subía a sus redes sociales, donde no le iba tan mal. Más la inseguridad de volver a llegar tan lejos en una competición le seguía afectando mucho. Ahora él vivía en otra ciudad. Ya no tocaba en el mismo piano, ahora tenía uno más pequeño y mucho más fácil de transportar. Hablaba constantemente con César, pero llegó un punto en el que César no contestaba las llamadas. Consciente, Christopher de esta nueva actitud de su amigo, decidió no insistir mucho. Y se enfocaba en sus estudios y seguir mejorando con el piano, pues nuevamente había algunos torneos que le llamaban la atención. Después de varios meses de práctica diaria y de intentar organizar sus horarios de la escuela, el trabajo y la música, por fin se sintió seguro nuevamente. Pero esta vez no buscaba ganar el primer lugar, solo quería mostrar su avance ante un público. Christopher ya no era un adolescente como en la última competición. Era un adulto joven, y si bien sus videos no los veían cientos de millones, sí lo habían visto cientos de miles. Entonces, llegó con un poco más de seguridad al escenario. En los cuartos de final se encontró con Gustavo, un pianista más maduro quien fue un rival demasiado difícil. Pero no se dejó intimidar esta vez, y logró derrotarlo. Cuando llegó a la final, se volvió a encontrar con Gerardo. El mismo hombre que lo había derrotado la primera vez que llegó a una final. Pero Christopher ya no era un niño que recién comenzaba a tocar el piano. Y esta vez el resultado fue el mismo. Gerardo ganó con 2 jueces a favor y 1 en contra. Mientras que Christopher esta vez supo tomar con madurez la derrota. Él no estaba buscando el primer lugar, sino que lo vieran más personas. Logró que en sus redes sociales miles de personas comenzaran a escucharlo más y le pedían que hiciera más transmisiones en vivo o que grabara hasta un disco. Nuevamente, Christopher intentó hablar con su amigo para invitarlo a pasar unos días a la ciudad y ponerse al corriente de todo lo que ha pasado en su ciudad natal y con ambos. Pero nuevamente, nadie contestaba las llamadas y los mensajes ni siquiera llegaban al teléfono de César. Pensó que ya no eran amigos y que había cambiado su número y no le había dicho. Christopher estaba muy triste y durante una videollamada les preguntó a sus padres si sabían algo de César. Sus padres se miraron tristes y sin saber cómo contestar a la pregunta. Pero él quería saber si aún tenía a su mejor amigo en la ciudad, o si también se había mudado para continuar con la universidad,
Tal vez su nuevo equipo de fútbol tenía una sede algo lejana. Pero sus padres le confesaron que César había sido asesinado en la calle. Se alejó de la escuela por completo, abandonó su hogar y se dedicó a vagar por las calles, vendiendo diferentes sustancias, robando los espejos de los autos y pertenencias de las personas. Hasta que en una riña con una pandilla rival le dispararon 2 veces y murió. Christopher, con el llanto en la mirada, les preguntó a sus padres el por qué no le habían contado eso en su momento para poder acompañar a su familia durante el funeral. Pero se enteró de que ni siquiera tuvo un funeral. Solo fue enterrado en algún lugar del panteón, porque nadie fue a reclamar el cuerpo, solo un compañero de pandilla, quien se encargó del entierro en el cementerio. No sabía cómo reaccionar. Ahora entendía por qué nunca recibió respuesta a sus llamadas y mensajes. Se sentía muy culpable, porque pensaba que él pudo haberlo ayudado o motivarlo para que no desviara tanto su camino. Los próximos días en la vida de Christopher habían sido muy difíciles. Porque no podían pensar en nada más que en su mejor amigo. Ambos habían pasado por una etapa difícil al perseguir sus objetivos, pero César no había podido seguir luchando y se desesperó, no pensó correctamente en sus acciones. Dejando que su mundo se cerrara a los callejones llenos de violencia y peligros. Pasaron unos cuantos días, cuando Christopher recibió un mensaje en sus redes sociales. Era la empresa organizadora de un evento. Buscaban músicos y sabían que él había sido muy bueno en sus vídeos. Le ofrecieron pagarle por sus servicios, y si todo salía bien podían apoyarlo con la grabación de un sencillo. Él no podía creerlo. Después de tantas y tantas derrotas tenía una gran oportunidad en sus manos, y solamente él tenía la última palabra. Cuando decidió aceptar, empezó a practicar hasta que no podía mantener los ojos abiertos. Después de algunas semanas, la empresa le volvió a escribir para enviarle sus boletos de avión, para que fuera al evento. Dicho evento estaba siendo transmitido en vivo, y tenían más de 5.000 espectadores. Todos esperando escuchar el talento de Christopher al piano. Después de que otros músicos abrieran el show, comenzaron a describir el trabajo de Chris en redes sociales, pues pocos conocían realmente las derrotas anteriores. Después de una breve presentación por parte del conductor, por fin salió él. Emocionado y agradeciendo a todos los que estaban por escuchar alguna interpretación suya, y parte de sus composiciones. Pero antes de comenzar a tocar, el conductor lo entrevistó un poco, para saber más de él. La entrevista no tuvo nada fuera de lo normal. Le preguntaba sobre cómo había comenzado su carrera como pianista, su música favorita y demás preguntas para que el público también conociera un poco más de su trabajo. Un rato después dejó que Christopher complaciera al público en línea. Quiero dedicar esta pieza para mi mejor amigo César. Te extraño mucho, amigo. Dijo colocando sobre el piano aquel souvenir que le había regalado. Un pequeño piano con un hombre durmiendo sobre él, le acompañaba en aquella conmovedora pieza que inundaba los ojos de Christopher. Después del evento, y antes de volver al hotel, se encerró en su camerino y comenzó a pensar seriamente en definitivamente dejar todo de lado. Ahora que tenía el reconocimiento que quería, y los aplausos, la gente lo reconocía en la calle y lo querían mucho en redes sociales, él pensaba en que no se merecía todo eso. Pasaron los días, y la empresa que lo había contactado lo volvió a llamar. Esta vez lo apoyarían con la grabación de una canción. Él no sabía si aceptar o no, pensaba mucho en César y cómo reaccionaría él ante esta clase de oportunidades. Christopher decidió aceptar para poder cumplir su sueño de ser escuchado por más personas y contar su historia de crecimiento. Después de la grabación de la canción, cientos de miles la escucharon. Las personas sabían que era la pieza que le había escrito a su mejor amigo y amaban ese detalle. Christopher fue invitado a varias entrevistas y después grabó otra canción y ahora todo el mundo conocía su nombre. Pero ese pensamiento de que él no se merecía todos esos logros, no salía de su cabeza. Era tanto así, que cuando fue invitado a una importante premiación ni siquiera fue al evento. Decía que esos eventos eran para verdaderos artistas y él solo era un músico viral y ya. Sus padres le insistían tanto en que asistiera, que sería una oportunidad de crecimiento. Pero él se negó fuertemente. Al final, él no ganó ningún premio en ese evento,
lo cual lo hizo sentir bien porque de cierta forma le dio la razón. Pasó mucho tiempo después de esa fama que tuvo Christopher como el gran pianista de las redes sociales. Cuando se cansó de todo eso, cerró todas sus redes sociales, se deshizo del piano, y guardó el souvenir de su mejor amigo en un cajón bajo la cama. Se paró frente al espejo y se dijo a sí mismo que él no merecía todo eso. Porque quien en verdad merecía todo ese reconocimiento era César, y sentía que le estaba robando su logro. Volvió a su ciudad natal para visitar a sus padres. Pero cuando llegó notó que todo era muy diferente. Hacía muchos años que no se organizaban eventos como en los que él había participado. Y en una ocasión, cuando salió a buscar un empleo, un grupo de hombres lo reconocieron. Pensaron que tenía mucho dinero, y lo asaltaron. Pero al ver que no llevaba nada de valor, solo lo golpearon. Fue el momento en que volvió a su casa, y al día siguiente regresó a la ciudad donde había terminado sus estudios. Nuevamente buscó un empleo y lo encontró. Aunque nada relacionado a su carrera universitaria, pero podía pagar el alquiler y sus gastos necesarios. Inevitablemente, cayó en una fuerte depresión. Ahora se sentía muy mal de no aprovechar las oportunidades que tenía en su mejor momento. Intentó volver a subir videos tocando el piano, pero aquellos comentarios que alguna vez fueron de admiración, ahora solo eran de burlas. Hoy, se sabe de Christopher porque es un hombre que vive solo y está enojado todo el tiempo. Siempre que alguien pone música y él la escucha, grita furioso que la apaguen y comienza a aventar diferentes objetos. Se encierra en su cuarto y llora en silencio por la melancolía de no haber aprovechado las oportunidades que había tenido tan cerca y que ahora estaban tan lejos de él. Muchas gracias por escuchar. No olvides suscribirte, comentar qué te pareció esta historia y compartirlo con tus amigos. Nos estaremos escuchando en la próxima historia.